Queridos estudiantes, un cordial saludo, espero que estén llevando una muy buena semana. Bienvenidos a nuestra sesión número 9. Una vez ya hemos tocado esos principales componentes que debemos tener en cuenta al momento de formular y desarrollar nuestros procesos de investigación, la importancia que tiene esto, hemos hablado acerca de algunas áreas de interés para hacer investigación, de algunos ejemplos, de algunas bondades tecnológicas. En estas últimas clases nos vamos a dedicar ya a, una vez tenemos esos resultados, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Específicamente en la sesión de hoy vamos a hablar de esa redacción científica, de cómo escribir esos artículos científicos donde podamos poner ese conocimiento adquirido y esas conclusiones a las que llegamos dentro de nuestro proceso de investigación para básicamente sumar al estado del arte de esa área de conocimiento en la que estemos desarrollando. Es por ello que hoy vamos a tocar tres temas principales. El primero es la estructura de un artículo científico, vamos a ver algunos ejemplos en torno a ello. Vamos a hablar de cita y referencia bibliográfica, y en nuestra última clase donde hablaremos de ética, esto sí que es importante, es respetar ese conocimiento que ha generado otros investigadores y cómo ese respeto por ese conocimiento pues básicamente lo que hace es categorizar a esos investigadores. Eso de hecho lo veremos en la próxima clase, de cómo entre más citen a un investigador, pues más le suma a él y también a la revista a la cual se haya hecho esa publicación. Y daremos algunos ejemplos dentro del transcurso del desarrollo de la clase en torno a esa estructura de artículos y cómo hacer esa cita y referencia bibliográfica. Como ya es costumbre, vamos a iniciar la clase de hoy con un video. Es un caso más de Titanes Caracol, un programa que me parece chévere para poder mostrar proyectos. Ojalá más adelante muchos de ustedes puedan participar en este tipo de convocatorias. Hoy específicamente con un tema de campo, un tema que personalmente me apasiona mucho. Siguiendo este video me voy a tomar unos 5 minuticos para hablar un poquito de algunos ejemplos en torno a AgTech, que es esa adición de tecnología al sector agropecuario, y más en un país como el nuestro, con grandes territorios con capacidad de producir alimento, y cómo nos hace falta mucha tecnificación, y pues esa es una oportunidad. Entonces los dejo con el video y ya continuamos. ¿Cómo le parece, señor Galindo, este cultivo de quinoa? Muy bonita, de muy buena calidad, buen tamaño, de muy buena calidad. Pues para mí la quinoa es una calidad, una belleza, porque es terrible, a uno le da alegría coger esa quinoa y hacer, por ejemplo, un masato de quinoa, que para el arroz. La papa usted la siembra y no sabe a qué precio la va a vender. La quinoa usted siembra y ya sabe a qué precio mínimo la va a vender. Sí. Es un negocio estable. Soy William Galindo, administrador público y especialista en proyectos de desarrollo, y estoy convencido que la quinoa mejora las condiciones económicas y la calidad de vida de sus productores. Bueno, vamos todos a voltearla porque es que está húmeda, entonces la vamos a girar desde abajo para encima. Pues con el apoyo de William Galindo, quien ha sido una persona de gran importancia para nosotros, de gran apoyo, quien nos ha suministrado la semilla y la asistencia técnica y todo el apoyo durante el proceso de la quinoa. La tecnología de nuestro cultivo viene aplicándose desde el momento de generar nuevas herramientas para la siembra y asimismo todo su proceso de cultivo. Y ahorita construimos también la máquina clasificadora de grano por tamaño, dando requerimiento a la norma técnica internacional de la quinoa. Esta es la primera maquinaria clasificadora de grano por tamaño en Colombia. Esta máquina es una purificadora de grano, entonces lo que vamos a hacer es purificar el grano clasificándolo en 2 tamaños. El resultado es una quinoa que le hace falta un proceso más. Quinoa sin desgranar muy bien, se encuentra entre su capullo. Entonces eso es lo que queremos hacer, y aquí encontramos una quinoa de muy buena calidad, quinoa de primera calidad y quinoa de segunda calidad. Estas máquinas son pensadas en mi casa, diseñadas en mi casa,
son ajustadas en mi casa y son construidas aquí en la ciudad de Tunja, también por manos boyacenses. Nos falta traer al campesino productor a los centros de formación para poderle nosotros transmitir la información, la tecnología. Hoy vamos a desarrollar una reunión más que todo informativa. Don William Galindo es nuestro jefe de la asociación y ahorita estamos en el proceso de que con la asociación que nos ayuden para salir con un buen proyecto hacia adelante toda la comunidad que estamos afiliados. A mí me gustaría que la juventud se dedicara también a sembrar la quinoa, que es una buena opción. La quinoa es un futuro. Con un producto con alto contenido proteínico, de hecho que ha tomado mucha fuerza acá en el país, el tema de la quinoa. Pero quería ponerles el video para que se fijaran en esa capacidad empírica que tiene este emprendedor para desarrollar máquinas. Ahí mostrar algunas máquinas clasificadoras, purificadoras y demás. Y fíjense cómo él de forma manual hacía sus diseños. Y ahí se está generando procesos de innovación. Quizás con una baja calidad técnica podría tener muchísima más ingeniería de fondo, pero fíjense cómo las necesidades de ese sector productivo en particular pues hacen que personas creativas como el protagonista de esta historia pues ponga a volar un poquito su imaginación y empiece a crear y a diseñar una serie de soluciones que en este caso son equipos pues para dar una solución puntual a las necesidades que ellos tienen. De este tipo de protagonistas hay muchísimos, no solo en este sector, sino en todos los sectores. He conocido de primera mano muchas invenciones que salen de productores de ciertas frutas, por ejemplo, en el tema de fresa, de papa, como tubérculo también, y que requieren esas soluciones donde nosotros como investigadores pues cobramos particular protagonismo con la capacidad que tenemos de hacer búsquedas de información, de definir problemas, de generar soluciones. Si partiéramos de un problema, por ejemplo, de cómo hacer un tema de clasificación de quinoa, es posible que si hiciéramos una búsqueda en el estado del arte, encontraríamos en otro país o en otras regiones donde ya han desarrollado ese tipo de equipos y seguramente le podríamos ahorrar mucho trabajo al protagonista del video en torno al desarrollo de su equipo, por poner un ejemplo. Toda esta tecnología que viene desarrollando esta persona, pues hace parte de un movimiento que se viene generando desde hace unos años en el mundo y es el tema del AgTech. Básicamente esto es la unión de agricultura y tecnología. Hace poco, quizás menos de una década, hablábamos de FinTech y estuvo muy de moda y era la unión de tecnología con el tema financiero. Ahí fue donde salieron aplicaciones como Nequi, como DaviPlata, por ejemplo. Y ahora estamos en el tema de cómo adicionamos tecnología al sector agropecuario. Aquí hay una definición básica acerca de lo que es AgTech y es que AgTech es el uso de la tecnología en la agricultura, la horticultura y la acuicultura con el objetivo de mejorar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad. Estos tres componentes son los que limitan mucho las economías nuestras por la baja tecnificación. Yo les pongo un ejemplo. Acá cerca a la ciudad de Bogotá hay un municipio que se llama Mosquera. De pronto alguno de ustedes es cerca de ese municipio. Y allí hay una empresa holandesa que comercializa insumos acá en Colombia. Tiene un invernadero de muestra, de prueba para mostrar un poquito de cómo funciona este tema tecnológico. Y una vez me invitaron y fui a conocer ese invernadero y hacen algo muy similar a lo que hacían en Pideca, uno de los casos que les mostré a ustedes del tema de cannabis, pero allí diseñaron unos invernaderos para cultivar otro tipo de productos. Cuando yo lo visité, el que tenían era tomate. Una cosa súper automatizada, el piso era blanco dentro del invernadero para que la luz reflejara y pegara por debajo de las hojas del tomate, hiciera mejor fotosíntesis, tenían un control de radiación, entonces cuando la radiación del sol estaba muy alta, una malla se cerraba para disminuir la radiación, tenían un control de temperatura, de humedad, dosificaban también por software los nutrientes,
para entrar igual, traje blanco, desinfección, tenía unas personas dedicadas a tumbar las hojas y dejar exactamente las hojas que según la investigación ha dado para que estas matas de tomate hagan la mejor generación de tomate posible. Por supuesto, la implementación de un cultivo como estos vale plata. Sin embargo, yo le preguntaba en ese momento al técnico y le decía, bueno, ¿esto sí vale la pena? Invertir recursos, tantos recursos, meterle tanta tecnología para cultivar tomate. Y él me ponía un ejemplo. Él me decía, vea, por metro cuadrado, un campesino colombiano en promedio genera 12 kilos de tomate. Nosotros con este invernadero estamos alrededor de los 100, 80, 100 kilos. Incluso con un poco más de tecnificación podemos sacar 120 kilos anuales por cada metro cuadrado de espacio. Con menos trabajadores, con menos riesgo de plagas, con menos riesgo de que las condiciones climáticas los afecten y con una productividad muchísimo mejor. Ahí están esas tres palabras, con un mejor rendimiento, una mejor eficiencia y una mejor rentabilidad. Entonces él me decía, si salimos con esos tomates que cultivan los campesinos de forma tradicional a un mercado internacional, pues seguramente estos cultivos tecnificados van a ser a un menor costo y van a hacer que sean mucho más competitivos frente a lo que se genera aquí a nivel nacional. Y ese es un caso. Ahora eso trasladémoslo a otros sectores, al sector que ustedes quieran. Nosotros en Colombia tenemos una muy baja tecnificación del agro colombiano. Hay unos temas culturales de por medio, sí, que hay que venir a empezar a cambiar y ya vienen cambiando. Cuando uno llega donde el campesino le dice, oiga, ¿por qué no lanzamos un dron con una cámara multiespectral y detectamos si esto tiene alguna enfermedad? Uy, no, mijo, ¿eso qué es? ¿Para qué me sirve? Yo como lo vengo haciendo muy bien. Pero resulta que ese muy bien está haciendo que no seamos competitivos en un mercado internacional. Por eso acá en Colombia terminamos, cosa que me parece absurda, importando maíz, por ejemplo, con toda la capacidad que tenemos para generar maíz. Pero es que en Estados Unidos está súper tecnificado desde la semilla, está tecnificada la producción de maíz y está súper controlada. Entonces, claro, nos resulta más barato, aunque uno no lo creyera, traer el maíz de Estados Unidos pagando un flete, pagando almacenamiento, pagando bodegas, que consumir el maíz que generamos nosotros acá. Y básicamente es por un problema de baja tecnificación. Y aquí hay una oportunidad para que nosotros como investigadores, con todas estas habilidades que estamos teniendo y adquiriendo en este curso, pues empecemos a identificar esas problemáticas y empecemos a generar soluciones. Yo conozco algunas en las que he participado. Por ejemplo, estuvimos participando en un tema de papa, el sector papero, y si hay alguien aquí de papa me disculpan, pero el sector papero es un sector que es bastante difícil de fomentar este tema de tecnificación. Ellos están muy enseñados a la forma tradicional de cultivo, a la utilización de mucho fertilizante, y cuando uno va a hablar de temas de tecnificación, por ejemplo con el uso de drones o con el uso de riegos especializados o con el uso de semillas certificadas, pues suele tener un poco de resistencia a este sector en particular, pero hay muchísimo por hacer. Sin embargo, en uno de los muchos proyectos que hemos participado, estuvimos trabajando en la construcción de un sistema automatizado de lavado de papas. Ya hay muchos, estoy hablando de hace unos 8 años. Básicamente esa papa que entregan lavada en los supermercados que usted compra, hace muchos años lo que hacían era pues básicamente lavarla de forma manual y entregar en el supermercado un nuevo producto. Fíjense la diferencia y cómo genera un nuevo producto con valor agregado, y es la papa lavada, y es algo muy sencillo, y hay mucha gente que le gusta comprar la papa lavada. Y logramos hacer una máquina, un dispositivo donde usted ponía la papa, se ponía agua, se lavaba la papa, esa agua se le hacía un proceso de recirculación con un proceso de filtrado y se reutilizaba varias veces. Eso disminuía un poco el consumo también de agua. Hay mucho por hacer en el tema de papa. Me parece ilógico que nos pasa que exportamos papa a otros países, allá la precocinan, la vuelven en papa congelada lista para freír y no la devuelven, y nosotros la compramos como las papas listas que venden en los supermercados
para fritar. Eso es una cosa que me parece absurda. Y esa baja tecnificación y esa baja generación de valor agregado, pues es una oportunidad que nosotros tenemos. Conocí hace unos años el tema de la panela pulverizada. Eso ya cambió, ya lo estamos haciendo acá en Colombia, pero inicialmente imagínense que nosotros vendíamos panela a la China en bloque. Los chinos la molían, la pulverizaban, la empacaban y nos la devolvían y nosotros la compramos, cosa que no tiene sentido. Lo que está pasando con el café. La Federación Nacional de Cafeteros solo exporta almendras, la pepa. La envían, allá no la encapsulan y nos la venden en cápsulas para hacer aquí café expreso en cápsulas, por ejemplo. O sea, cosas de ese tipo que no deberían pasar. Estuve también en un proceso de arveja para desgranado arveja, una clasificadora de fresas. Ahora estoy inmerso en un proceso de investigación relacionado con un tema de fertilización de abejas reinas, donde estamos haciendo un proceso semiautomatizado para inseminación de reinas, donde ya no se utilizan 300, 400 zánganos para el proceso de fertilización de la reina, sino simplemente 8, el semen extraído de 8 zánganos y se hace un proceso de semiautomatizado de inseminación de la reina, algo bien particular, pero ahí nomás en ese proceso se bajan un montón de costos y se mejora mucho el proceso de generación acelerada, de creación acelerada de nuevos panales. Y también estuve participando en un proyecto grande que había con el sector de palma, cultivo de palma, para garantizar visita en sitio. Es decir, una aplicación que cada vez que pasaba por la palma, el operador que iba a hacer inspección visual registraba y garantizaba que la persona realmente hizo la inspección en esa palma. Es decir, hay muchas posibilidades y aquí vuelve y toma relevancia de esas tecnologías 4.0 que veíamos al inicio, el tema del Internet de las Cosas, tema de drones, por ejemplo, para hacer diagnósticos de cultivos, para hacer fumigado, para hacer abono. Es decir, hay muchas posibilidades en torno al uso de la tecnología y nosotros desde nuestro rol de investigador alinear esas necesidades junto con estas bondades tecnológicas y hacer procesos de investigación que generen desarrollo tecnológico y de innovación. No quería pasar este curso sin hacer este paréntesis en torno al AgTech y más en el momento en el que vive el país, donde estamos hablando de fortalecimiento del agro colombiano, pero sin lugar a dudas, si no tecnificamos y modernizamos, pues va a ser bastante difícil salir a un mercado internacional y ser competitivos. Ahora bien, frente a la escritura de un artículo científico, aquí están los principales componentes que debe tener un artículo científico. Cuando hablo de artículos científicos, este documento, ya hemos visto algunos ejemplos de los que están en Redalyc o en Google Scholar Academic, donde veíamos algunos documentos científicos con información valiosa para nuestra investigación. Pues bien, la idea cuando nosotros hacemos una investigación y obtenemos unos resultados es poder publicarlos y ponerlos en conocimiento de todo el sector académico. Aquí una estructuración básica, esto puede cambiar, pero está la estructuración básica que debería tener un artículo científico, el título, por supuesto, del artículo, nombre de los autores y filiación de esos autores, que ahora vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos componentes, un resumen, unas palabras claves, una introducción, materiales y métodos, un resultado, una discusión y conclusiones y unas referencias bibliográficas. Estos dos el de resultados y discusión y conclusiones, ya tuvimos unas clases particulares en torno a eso y hablando acerca de la importancia. Hay algunos componentes que son nuevos, pero básicamente cuando desarrollemos ya nuestra investigación de acuerdo a lo que hemos revisado en esta clase, pues va a ser muchísimo más fácil la escritura de este artículo científico. Cuando hablo de que existen diferentes, que esto puede llegar a cambiar, es porque cada revista donde queremos hacer publicación suele tener unas reglas diferentes de edición. Yo les voy a poner aquí un ejemplo rápido, sin embargo en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de categorización. Esto es una revista en la cual yo soy comité organizador, se llama FIS Invitec, esta es la versión 2019, 2020 y 2021 lo hicimos por pandemia y 2022 sí lo hicimos, en este momento aún estamos en la edición de la memoria que es este documento. Pero les quería mostrar una versión de artículo científico de los muchos que están aquí publicados. Esto es un evento bien chévere, lo hacemos
en el complejo Casuca del Sena, en el municipio de Soacha, donde integramos centros de formación de diferentes áreas. Hay un centro especializado en maderas, hay un centro especializado en transporte, hay un centro especializado en el tema de servicios. Y hacemos un simposio donde investigadores como ustedes, que ya son investigadores, pues nos muestran sus resultados de investigación. Nosotros como comité organizador y editor de la revista, pues tenemos unas reglas editoriales en torno al tamaño de artículos y a esas reglas que ponemos para los artículos. Aquí estoy yo como con 4 o 5 años menos, pero quiero bajar acá algún artículo de los que están aquí publicados para que veamos de forma general cuál es esa estructuración. Miremos este artículo, por ejemplo. Para que este artículo esté aquí publicado, por supuesto pasó una serie de filtros y una serie de evaluaciones donde validó un comité científico de que sí tenía conocimiento y de que sí se estaba generando un conocimiento, y a partir de ello pues se le da la oportunidad de hacer la publicación en esta revista. Por ejemplo, tomé uno al azar: comparación y análisis de proyectos con enfoques urbanístico, unifamiliar y multifamiliar implementados en BIM. Esto seguramente es un proyecto del área de temas de construcción. Fíjense que tiene su título, tienen sus autores, tienen la afiliación de sus autores, que si son líderes de investigación, a qué formación tienen, a qué centro de formación hacen parte, de qué entidad, en este caso el SENA. Tienen su resumen, tienen su abstract, de esto vamos a hablar ahorita un poco, tienen su introducción, tienen su gráfico con su respectiva referenciación, tienen su metodología, tienen sus resultados, sus cuadros de información con resultados, tienen su discusión, tienen sus conclusiones, sus agradecimientos y sus referencias bibliográficas. Fíjense, muy similar a esos requerimientos mínimos de artículo que vamos a revisar hoy dentro de la clase. Aquí hay otro, un tema relacionado con mineros. Fíjense que básicamente tiene la misma estructuración. En este evento en particular, en el 2019, estos fueron los artículos que se recibieron. Es una revista bastante corta, muy especializada en 3 sectores particulares. Y nosotros, para poder aceptar estos artículos, pues hay unos requerimientos mínimos, que de hecho estos son los de la versión 2023, sobre cuáles son esos requerimientos mínimos que se deben tener para poder participar en el evento. Esta es modalidad ponencia, es decir, que estos artículos que se van a publicar tienen que tener una presentación, y aquí lo dice: las ponencias serán presentaciones de 30 minutos y estas deben estar respaldadas por un artículo científico de entre 4 a 12 páginas y van a ser publicados en la memoria con este código, que es similar a la que les acabo de mostrar. Aquí hablamos de que se pueden presentar para este evento en particular artículos de investigación, que es lo que hemos estado hablando durante toda esta clase, este curso, artículos de revisión y artículos de reflexión. Esto lo vamos a tocar en la próxima clase. Pero nosotros puntualmente en esta clase hemos estado hablando acerca de artículos de investigación, que la postulación se hace acá, que los artículos deben tener entre 4 y 12 hojas. Y aquí quiero llegar para las reglas de este congreso en particular, las reglas que ha puesto el comité científico de este evento. Básicamente lo que dice es que los artículos a presentar deben tener un título, que deben estar en este tipo de letra, que deben estar en este tamaño de letra, que así deben poner el nombre de los autores, a cada autor ponerle un numerito, y abajo con ese numerito pues indica cuál es la dependencia, la organización, la dirección electrónica de cada uno de esos autores, que debe tener un resumen que no exceda las 350 palabras, pero que no sea inferior a las 200 palabras. Si no se cumple esto, seguramente los evaluadores, cuando hagan la revisión, pueden devolverlo o rechazarlo. Dice que se debe utilizar la letra Times New Roman con tamaño 12, bueno, que debe llevar un abstract, que llevar 5 palabras claves, que llevar una introducción, que todo debe ser en norma ZAPA. Ya ahorita vamos a hablar acerca de norma ZAPA, que debe tener una metodología. Aquí dicen cómo se deben referenciar las imágenes que se vayan a utilizar, cómo se deben referenciar las tablas que se vayan a poner.
en la sección de resultados y discusión cómo se deben poner esos resultados, cómo se deben describir esas conclusiones, esos agradecimientos y esas referencias bibliográficas. Aquí vuelve y dice APA séptima versión, que son los que vamos también hoy a revisar dentro de la clase. Estos son los términos y referencias si un autor quiere presentar, o si ustedes como investigadores más adelante quieren presentar un artículo acá. Aquí también les dicen qué les van a evaluar, si existe coherencia entre título y contenido, dentro del resumen que les van a evaluar, las palabras claves, como cada uno de estos componentes que deben tener y que los evaluadores, los integrantes del comité científico van a revisar para puntuar y decirle a usted si está aceptable su artículo. Si no cumple un mínimo de puntos, pues no se lo van a aceptar y se lo van a rechazar. Acá hay unos componentes tanto de orden, de forma, pero también de fondo, que tenga un rigor científico, que se generen conclusiones, que se genere conocimiento, que se haya seguido una metodología de investigación y demás. Y aquí al final básicamente lo que dice es que si su ponencia, si su artículo es recibido, aceptado, pues usted debe hacer una ponencia y utilizar una presentación específica que le van a entregar dentro del evento. Fíjense que no es escribo cualquier cosa, la presento y me la publico, no. Tiene que tener unas revisiones mínimas que las suelen hacer unos evaluadores científicos. Y en la próxima clase que veamos la categorización de revistas, pues se van a dar cuenta de lo importante que es hacer esa muy buena revisión para que también se categorice de mejor forma la revista en la cual se quiere publicar. Ahora bien, vamos a continuar acá en nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar a hablar unas generalidades de cada uno de estos componentes. Por supuesto, nuestro proyecto de tener un título, nuestro artículo de investigación, este título se sugiere, o yo sugiero, que se diseñe al final, porque a veces es una investigación inicial la que planteamos y otra la que se va desarrollando después que hagamos nuestro marco teórico, definamos nuestra hipótesis, lleguemos a nuestras conclusiones. Entonces lo ideal es este título, si bien pueden tener uno inicialmente, al final del proyecto y cuando vamos a formular nuestro artículo científico, cuando ya tengamos toda la información, nos sentemos y lo definamos. Acá hay algunas características básicas que debe ser claro, breve y conciso. Claro, breve, pero conciso. Escribir títulos es una de las cosas que me parece a mí más complicadas, porque el título es el gancho que tenemos nosotros para que las personas se interesen por nuestro artículo y para que deduzcan rápidamente que esa información que está expresada en ese artículo que nosotros publicamos, pues es de importancia para ellos. Entonces es bastante difícil, hay que prestarle mucha atención. Este es el primer gancho. Y más como vamos a ver en la próxima clase, que es muy importante que a nosotros nos estén referenciando, nos estén citando, porque eso permite que nosotros nos categoricemos como investigadores y que categoricemos las revistas. Entonces, entre más logremos enganchar a otros investigadores con nuestra investigación a través del título, pues muchísimo mejor. Es indispensable que esté traducido en un segundo idioma, normalmente en inglés. De hecho, hay muchas revistas que les suelen pedir a ustedes el artículo tanto en español como en inglés. Una vez más, estamos en un mundo globalizado y las bases de datos en donde suelen estar estas revistas, pues las puede consultar cualquier persona del mundo, y uno de los idiomas que está como más popularizado y sobre todo en temas de investigación es en inglés. Aprender inglés es esencial y sobre todo en investigación. Hay muy buena investigación, muy buenos resultados de investigación que están escritos en inglés, no necesariamente en español. Y es muy importante tener unos conocimientos básicos sobre este idioma para poder entender esa información que está allí descrita. El resultado debe resultar atractivo y captar la atención del lector, lo que acabamos de hablar, que ese título sea una herramienta ágil, rápida, para que el lector diga, ¡pum!, este es el tema que me interesa, esto es lo que yo estoy buscando, me voy a tomar el tiempo de descargar este artículo, de leerlo con calma, y si tiene información que es relevante para mi investigación, pues voy a tomar información de él y lo voy a referenciar. Y nunca debe incorporar siglas ni abreviaciones, y estos sí que son errores que yo suelo ver. No debemos poner siglas y abreviaciones, porque si ponemos las siglas y no ponemos entre paréntesis o no indicamos qué es, pues no se va a entender,
Y si ponemos siglas con lo que quieren decir estas siglas, pues se nos va a llevar muchísimo espacio y de pronto vamos a romper ese número máximo de palabras que normalmente las revistas nos pues, suelen decir, oiga, su título debe tener como máximo X palabras. El segundo punto es el tema de la autoría. Y este sí que es importante, bueno, en realidad todos los componentes son importantes, pero este cobra importancia en el momento en que nosotros como investigadores queramos empezar a que el mundo científico conozca nuestros procesos. Normalmente lo que hacen los investigadores es definir cuál va a ser ese nombre, así como los artistas tienen su nombre artístico, los investigadores tienen su sello. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo poner en todas las investigaciones o cuando me van a referenciar a mí en un texto Jorma Jair Gutiérrez Valderrama. Ahí se les fue un renglón diciendo que lo que van a decir es mío. Yo suelo poner JJ Gutiérrez. Entonces yo ya sé que en el mundo de la investigación existe posibilidad de que hayan otros JJ Gutiérrez, pero ya hay un sesgo, hay una limitación en torno a cómo lo pueden referenciar y lo pueden encontrar a uno. Entonces JJ Gutiérrez, ya sé que están hablando o que me van a referenciar a alguna investigación que yo hice. Entonces, para que esa citación que cobre importancia al momento de que queremos que nos reconozcan y al momento que queremos categorizar las revistas, como lo vamos a ver en la próxima clase, pues sí que es muy importante que nos ciñamos a esas reglas que tiene cada uno de las revistas donde queremos hacer nuestra publicación. Fíjense en el ejemplo que les puse ahora, que ahí decía, ve, aquí va el nombre del autor y luego acá abajo va su filiación, que es el segundo componente. Decir de qué universidad, de qué entidad, de qué empresa usted está afiliado, porque es que esto también le va a permitir categorizarse, no solo usted como investigador, sino la entidad a la cual usted hace parte. Si yo soy un docente universitario que hago investigación y me están pagando por hacer investigación, pues el interés que tiene la universidad es que ella aparezca dentro de los créditos de esa investigación que se desarrolló. Entonces es muy importante que hagamos esa referenciación. Si yo estoy investigando para una empresa, seguramente el poder hacer publicaciones en revistas especializadas, revistas científicas, no solo le va a sumar al autor, sino le va a sumar a la empresa dentro de sus indicadores. Entonces, pues por supuesto que lo debe tener. Además que hay muchas entidades que dan renombre al investigador. Es muy diferente si yo pongo, yo qué sé, JJ Gutiérrez o Jorman Gutiérrez y estoy afiliado a la empresa X, una empresa que están haciendo. Así yo digo, yo soy Jorman Gutiérrez y soy un investigador de Harvard. Seguramente va a haber un trato por parte de los colegas investigadores totalmente diferente. Importante el tema de resumen y palabras claves. El resumen es bastante complicado, hay muchas técnicas para desarrollarlo. Yo lo que suelo sugerir es, igual que el título, hacerlo al final. Y básicamente lo que hace uno es empezar a tomar componentes principales, 2-3 renglones de cada una de las secciones que desarrolló. Es decir, una primera sección, van 2-3 renglones sobre la introducción, hablando de qué es lo que vamos a desarrollar, 1-2-3 renglones dedicados a cuál es ese problema que vamos a atacar, unos 2-3 renglones cuál es esa hipótesis que nosotros planteamos, 2-3 renglones indicando cuáles son esos principales autores que encontramos en nuestro marco referencial o marco teórico que nos van a servir para nuestra investigación, luego otro trocito acerca de cómo desarrollamos nuestra investigación, cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos y cuáles son las conclusiones. Pero esto que les acabo de decir en 250 o en 200 palabras, que son las que suelen pedir las revistas, y siéntense ustedes después de que han dedicado y han escrito y han investigado muchísimos a sintetizar su investigación en 200 palabras, a ver si es fácil. No es fácil, es bastante complicado. Incluso hay revistas que piden resúmenes de unos tamaños más limitados. Entonces acá hay algunos componentes esenciales. Debe disponerse las principales ideas extraídas de las diferentes partes del artículo. Básicamente lo que les estoy haciendo referencia, tomar de forma organizada dentro de ese artículo, como lo dice, es un resumen, esos 2-3 renglones dedicados a cada sección, para que el autor, el lector, normalmente uno lo que hace es, leo el título
quiénes son estos manes que hicieron esta publicación y de dónde son y de qué universidad y de qué área, y luego sí voy y me leo el resumen. De hecho, muchas de las bases de datos que uno consulta, lo que le muestran a uno es título, autores y resumen. Usted lee el resumen y dentro del resumen está lo que usted está buscando, los componentes que usted está buscando, pues puede consultar ese artículo científico. Entonces, fíjense la importancia de ese resumen, que no se nos quede por fuera mencionar esos principales hallazgos, esas áreas de investigación, ese método que utilizamos para que sea fácil que nuestros lectores identifiquen en ese resumen si ese artículo realmente es del interés para las investigaciones que están desarrollando. Normalmente la extensión es de 150 a 300 palabras, esto puede variar dependiendo la revista, dependiendo las reglas. Yo lo que normalmente veo son 250 en promedio. Una vez más, poner un resumen y sobre todo en 150 palabras es complicadísimo, porque empieza uno a priorizar qué información pongo, qué información dejo por fuera, porque nos pasa ahí cuando hablamos de la conclusión. No ser redundante, es que la información que allí pongamos pues sea relevante. Las palabras claves, incluir entre 4 y 6 palabras claves, esto suele también depender mucho de la revista y las reglas que tenga el comité científico o académico de cada revista. Esas palabras claves, yo cuando empecé en el mundo de investigación yo decía, bueno, pero eso pues no tiene mucha ciencia, yo pongo ahí cualquier palabras claves y resulta que por eso se llaman claves. Estas palabras claves lo que hacen es que esos motores de búsqueda, esas bases especializadas, cuando yo pongo palabras claves para buscar un artículo, pongo un ejemplo, limón, tecnificación, siembra. Si mis palabras claves de mi investigación tienen que ver con esas 3 palabras, es posible que cuando estén buscando en Redalyc o en Google, por ejemplo, y pongan esas palabras claves, pues de una vez priorice y referencie mi artículo científico. Hace unos días estaba con yo hago parte, me invitan a Codectic, que es como el consejo de aquel departamento de Cundinamarca donde se toman algunas decisiones en torno a ciencia, tecnología e innovación, y me encontré a un amigo que está vinculado con una universidad pública y está haciendo su tesis doctoral y me decía, Jorman, usted no sabe la cantidad de artículos científicos que me leí, me demoré 4 meses definiendo las palabras claves, imagínense, definiendo las palabras claves, y definí 5 palabras claves. Me demoré un montón de tiempo haciendo ese análisis y me causó mucha frustración. En esos días estaba recién salido ChatGPT, seguramente todos ustedes conocen ChatGPT, que de hecho hago el paréntesis, hay que tomar con pinzas, hay que tener mucho cuidado con ese chat, porque si bien es una herramienta que nos puede servir muchísimo y nos facilita mucho el tema, a veces no es muy confiable esa información y sobre todo cuando estamos hablando de términos o de conocimientos o hacer de búsqueda en bases de datos, aún le falta muchísimo. Pero el caso es que me decía, yo tengo ChatGPT y pago el premium. Y se me dio por decirle, oiga, señor ChatGPT, estoy haciendo una investigación que tiene este título, estos son mis objetivos, este es mi método, estos son los principales resultados, genérame 5 palabras claves que me permitan poner dentro de mi tesis. Y me dijo, y me llevó gran sorpresa que ese ChatGPT en cuestión de 30 segundos, de las 5 que me arrojó, 4 coincidían con la investigación que yo había hecho durante 4 meses. Entonces, en ese caso puntual, ChatGPT fue muy útil, pero para hacer un proceso de validación, un proceso que valida toda la investigación que él hizo para hacer la definición. ¿Y a qué va esta anécdota de mi amigo Rafael? Que fíjense en un proceso doctoral que está llevando, que dentro de la investigación hacer una tesis doctoral, lo hablaremos en las siguientes clases, es una de las cumbres a las que debemos llegar los investigadores porque ahí se genera una nueva línea de conocimiento, cómo se dedicó muchos meses a definir esas palabras claves. Y básicamente es porque esas palabras claves tienen que
ser el ADN y tienen que identificar su trabajo porque es la forma en la que en las bases de datos van a encontrar su trabajo y lo van a referenciar. Si no, es bastante difícil. Se suele tener ambos elementos, es decir, tanto el resumen como las palabras claves traducidos en un segundo idioma, normalmente en inglés. Entonces usted normalmente en los artículos van a ver resumen y el abstract, que básicamente es el resumen traducido en inglés, y van a ver palabras claves y keywords, que son keywords es la traducción de palabras claves en inglés. Una vez más, no utilizar, no confiar totalmente en esas herramientas, no escojo el resumen y lo pongo en Google Translator y lo que me salió lo pongo en Google Traductor, porque eso no es tan así. De hecho, hay personas especializadas, traductores especializados en traducir artículos científicos. Ustedes pueden consultar, buscar por internet muchas personas que se dedican a este tema o a traducir resúmenes para que queden pues de una forma adecuada pensando en un público científico del orden internacional. Luego tenemos el tema de introducción. Aquí en este apartado básicamente lo que hacemos es una ampliación de ese conocimiento requerido para poder hacer la definición del problema. Por eso aquí nuestro primer párrafo lo pone. Este apartado ha de responder a la cuestión ¿cuál es el problema? Partiendo de lo más genérico a lo más específico. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando del problema que les puse el ejemplo de una investigación real en torno a la generación de investigar acerca de metabolitos secundarios de las plantas aromáticas y cómo se le podía sumar valor a los subproductos derivados de la panela? ¿Se acuerdan? Recordarán, la pueden consultar en la clase que vimos del problema, donde partíamos de lo general, hablando de cómo está la innovación en el mundo, en Colombia, en el departamento de Caldas, en ciencias, en torno a la panela, en torno a las aromáticas, cuáles eran las necesidades en infraestructura, y al final llegábamos al problema. A esa partecita es cuando hablamos del tema de introducción en este primer párrafo. Se debe relacionar el artículo con el contexto científico. Aquí hablamos acerca de la hipótesis que nosotros planteamos para solucionar ese problema. Ya sabemos también generar hipótesis y por qué son esas hipótesis. Eso lo revisamos también en una clase puntual donde estuvimos hablando exclusivamente del tema de hipótesis, como esa solución probable a ese problema o como esa solución provisional a ese problema, y precisamente dentro del desarrollo de nuestro proceso de investigación, cómo vamos a poner a prueba si esa hipótesis era la adecuada o no era la adecuada. Y por último, antes de cerrar el apartado de introducción, pues se debe definir esos objetivos y esa hipótesis que planteamos, es decir, para revisar o definir si esa hipótesis era la adecuada o no, cuáles son esos objetivos. Este es el paso A, el B y el C, máximo el D. Normalmente uno tiene máximo 4 objetivos específicos, un objetivo general, y cuáles van a ser esas actividades asociadas a esos objetivos para poder definir si esa hipótesis es real o no. Fíjense que aquí ya empezamos a unir y a centrar dentro de un documento escrito del orden científico, como es un artículo científico, pues varios de esos componentes que ya hemos venido tocando dentro de estas clases. Y como se los decía a ustedes en algunas clases, la idea de la investigación, además de generar conocimiento, además de generar solución a un problema y ojalá generar procesos de desarrollo tecnológico e innovación, es poder escribir, publicar y participar en eventos de divulgación para que ese conocimiento pues les sea útil a otros investigadores, así como a nosotros nos fue útil dentro de nuestra investigación el conocimiento de otros autores. Luego se tiene que definir esos materiales y métodos. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es un detalle de cómo llegamos a las conclusiones, cuáles fueron las formas que utilizamos nosotros para poner a prueba esa hipótesis, para llegar a esos resultados y generar esas conclusiones que vamos a presentar más adelante. Incluye las frases que se han desarrollado para resolver el problema, las fases, perdón. Hay muchas metodologías en torno a cómo generar la metodología. Yo lo que suelo hacer y me funciona muy bien es utilizar una metodología particular que se llama metodología de marco lógico. Eso habría un curso completo en torno
a Marcológico. Es una herramienta, desde mi punto de vista, muy versátil para hacer procesos de investigación, donde básicamente yo defino primero un árbol de problemas. Eso me permite definir unos objetivos generales específicos, unos productos, y en torno a esos objetivos pues empezar a generar una serie de actividades, y dentro de cada una de esas actividades unas tareas que me permiten tener como ese paso a paso para lograr resolver ese problema. Es una metodología que los invito a consultarle, a buscar un poco más acerca de ella, que es la metodología de marco lógico. De hecho, los proyectos en Colombia públicos de regalías, que es donde hay un grueso recurso para financiar proyectos no solo de ciencia, tecnología e innovación, sino de inversión, utilizan una metodología que se llama MGA. Básicamente eso es marco lógico ajustado, una metodología que tiene acá el Estado, pero es marco lógico, entonces se suele utilizar mucho. Entonces aquí cuando hablamos de fases, yo lo que suelo recomendar es, mire, en el objetivo específico 1 lo que hicimos fue esto, el objetivo específico lo que hicimos fue esto, el objetivo específico 3 lo que hicimos fue esto, porque eso también le permite tener un poco de orden en la forma en la que usted muestra la forma en la que desarrolló su investigación. No se puede quedar por fuera explicar cómo se diseñó el estudio. Aquí hablamos del tipo de estudios, y esto lo vimos en otra clase, cómo vamos a hacer la recolección de esos datos, qué tipo de formas de recolección vamos a hacer, si encuestas. Recordarán ustedes una clase donde hablamos específicamente de cómo tomar esos datos y basados en qué vamos a tomar esos datos, en qué bases de datos consultamos, qué artículos consultamos. Indicar la población y el lugar. También vimos una clase donde hablamos acerca de esa muestra, de esa población, de cómo vamos a hacer esa definición de ese tipo de muestra. Aquí debemos detallarlo dentro de la metodología. Y por último, que no se nos quede por fuera cuáles fueron esas técnicas que desarrollamos para el análisis de los datos. Y fíjense que en eso también en unas clases recientes estuvimos hablando acerca de cómo vamos a analizar esos datos, qué herramientas vamos a utilizar, cuáles herramientas estadísticas, a través de qué métodos vamos a utilizar esos datos. Entonces, una vez más, fíjense cómo aquí en el artículo científico pues se van sintetizando todos esos conocimientos que ya hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra clase, y que nos van a facilitar la escritura de documentos científicos, como es un artículo científico, incluso una monografía o tesis, otros tipos de documentos que estaremos revisando en la próxima clase. Este suele ser una de las secciones más extensas, más difíciles para escribir desde mi punto de vista, al igual que el resumen y el título, porque cuando uno investiga y ustedes son juiciosos haciendo la toma de información, pues termina uno con mucha información, con muchos datos que uno dice, hijo de madre, ¿y ahora yo qué pongo en esta sección? ¿Qué dejo por fuera porque no me va a alcanzar el espacio? Fíjense en ese que les mostré yo del Congreso Invitec FIS, del cual organizamos, donde tenemos entre 4 y 12 hojas, y ese es bastante extenso. Nosotros tenemos otra modalidad que se llama modalidad póster, donde son artículos de 2 a 4 hojas. Entonces, en 4 hojas, si usted se pone a extenderse mucho en la metodología, pues ahí se le fue todo el espacio, y bueno, ¿y ahí qué? Para lo demás. Entonces, es bastante complicado, pero pues acá hay unos tips fundamentales que no se nos pueden quedar. Unas fases, cómo diseñamos ese estudio, cuál fue la población y lugar donde hicimos nuestra investigación, y cuáles fueron esas técnicas utilizadas para analizar esos datos que obtuvimos. Luego nos vamos a resultados. Esta sección ya la vimos en la clase antepasada, si no estoy mal, pero sin embargo le vamos a dar un poco de recorderis para terminarlo de enlazar con estos componentes que acabamos de ver. Como lo hablamos en esa clase, qué hallazgos se encontraron, hay que indicar y presentar los datos y resultados relevantes, ya también sabemos hacer eso, sabemos mostrar gráficos de una forma adecuada para que sea fácil para el lector. Debe estar estos resultados pues en concordancia con esos objetivos que planteamos, responder a la pregunta de investigación, y debe incluir tablas, diagramas y otras herramientas que permitan facilitar la lectura, y como siempre lo he dicho, evitar la redundancia. No me voy a detener mucho en esta sección de resultados, porque tuvimos una clase donde tomamos este tema y lo ampliamos y lo tocamos muchísimo, porque es muy importante dentro de un proceso de investigación.
Y el tema de las conclusiones, aquí también a manera de recorderis, también lo tocamos en una clase, lo hablamos, manoseamos este tema y hablamos bastante acerca de él. Pero básicamente, ¿qué significan esos hallazgos? Que se interpretan esos resultados obtenidos y se relacionan con los hallazgos que acabamos de mencionar, y que se debe incluir una síntesis del estudio. Esto también lo vimos a bastante detalle dentro de alguna de las clases que ya repasamos. Fíjense hasta este punto cómo hemos tomado esos componentes esenciales y cómo en este momento, si tuviéramos la oportunidad de desarrollar una práctica real en torno al desarrollo de un proceso de investigación, con los componentes que hemos adquirido en todas estas clases, podríamos ya fácilmente empezar a estructurar un artículo, porque ya sabemos acerca de la introducción donde definimos problemas, en materiales y métodos donde vamos a definir la forma en la que desarrollamos nuestra investigación. Importante el tema de resultados, qué resultados obtuvimos, qué datos, cómo analizamos esos datos, cómo hacemos esa discusión de esos resultados y cómo generamos unas conclusiones. De esto nos faltaría este último componente, que es el tema de la referenciación bibliográfica, que ya vamos a tocarlo y sobre el cual vamos a estar esta clase y el inicio de la próxima clase hablando de cómo hacer esa referenciación bibliográfica, porque pues esta sesión tiene bastante contenido y no vamos a alcanzar a abordarlo todo en esta clase. Entonces algunos temas los vamos a dejar, pero vamos a centrarnos ahora en este tema de referenciación bibliográfica y donde como del orden ético de nosotros como investigadores, pues es muy importante que lo hagamos, y ya hemos tocado acerca de algunos componentes acerca de la importancia de hacerlo. Pero para poder hablar de esto, aquí traigo un ejemplo para que nos ubiquemos qué es lo que ustedes van a encontrar cuando hacen la lectura de un artículo científico y cuando ustedes están desarrollando su artículo científico, qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica. Cita es esa mención al autor. Ese autor puede ser una entidad, como en este ejemplo que tenemos al DANE, pero también esa cita puede ser el autor en específico, JJ Gutiérrez 2017, Pepito Pérez 2018, Pepito Pérez 22-23. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esas reglas que existen en torno a cómo debemos citar cuando estamos tanto parafraseando, cuando estamos diciendo, copiando exactamente un control C, control V, copiar y pegar lo que escriben los artículos, que eso se llama una cita textual. Y cómo esta cita, al final de nuestro documento, en la bibliografía o en las referencias bibliográficas, pues está expandida y nos dice a qué hace referencia. Entonces, en este ejemplo, dice, para el caso de Colombia, según el DANE de 2016, ahí ya estamos diciendo que lo que vamos a decir no es un resultado de nuestra investigación, sino que es algo que dijo esta entidad DANE de 2016. Y si queremos consultar más información acerca de dónde es esa fuente, pues yo voy a la referencia bibliográfica y asociado a cada cita voy a encontrar una referencia bibliográfica. En este caso, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y básicamente lo que se hace referencia acá es acerca del tercer censo nacional agropecuario. Aquí dice que es tomado el Censo Nacional Agropecuario del 2014, que está en el tomo 2, en la página entre la 383 y la página 387, y que este documento tiene un registro ante Biblioteca Nacional a través de un código ISSN que tiene este numeral. Vamos a hablar y vamos a aprender de cómo se hace, cuál es la forma adecuada de hacer estas citas y cuál es la forma adecuada de hacer esta referenciación. Seguimos en el ejemplo, entonces decimos, según el DANE, la distribución, y ahí hay una información que esa entidad pues fue la que generó ese conocimiento. Si nosotros omitimos esto, pues no le estaríamos dando crédito a ese artículo o a esa información puntual que no es nuestra. Y eso pues tiene una serie de consecuencias. De hecho, hay muchos software y las editores de revistas suelen utilizar software donde cogen el artículo que nosotros postulamos, lo presentan en estos software y dicen, vea, esta parte
es de tal artículo, es de tal revista, es de tal autor y usted no hizo la citación, usted está incurriendo en algo que se llama plagio, y así se llama, plagio. Entonces nosotros siempre tenemos que tener referenciación. Nosotros podemos utilizar, y de hecho uno ve artículos donde el grueso del artículo, sobre todo en artículos de revisión, es de citas bibliográficas, es decir, buscamos información de otros autores, y eso está bien, y de hecho así se debe hacer, porque nosotros debemos basar nuestros desarrollos en la información de otros autores. El problema está en que no hagamos esa cita y esa referenciación porque le estamos restando el crédito a los dueños de ese conocimiento. Entonces es muy importante que hagamos esta citación y esta referencia bibliográfica. Para hacer esa citación hay muchas normas. Aquí yo traje 5, sin embargo ustedes pueden buscar en Google normas o estilos bibliográficos o normas de referenciación bibliográficas y hay muchísimas. Hay una que son las más conocidas y con la cual tenemos muchas frustraciones cuando estamos nosotros en la universidad, cuando estoy en la universidad y me ponen artículos y decía, tienen que estar en normas APA. Como a uno no le explican con calma, con paciencia, pues uno a veces se termina frustrando y le termina cogiendo mucha pereza a este tipo de referenciación. Sin embargo, la APA, como lo vamos a ver, que de hecho es la que vamos a tocar en esta asignatura, pues es una de las más utilizadas y realmente es bastante fácil de utilizarla. Y existen una serie de herramientas ya que nos permite armar esa referencia. Yo les voy a enseñar un par de herramientas, alguna de Word, otra online, o recordarán ustedes cuando estuvimos viendo bases de datos especializadas que muchos artículos, por ejemplo en Redalic o en Google, ya está construida la referencia bibliográfica y simplemente es copiar y pegarla. Ya existen muchas herramientas que nos permiten y nos facilitan. Entonces la idea también de esta clase y de esta asignatura es que ustedes al final se lleven esas competencias en torno a normas APA para que pues se familiaricen y no se creen esas frustraciones y esos miedos en torno al tema de referenciación. Hay otros estilos. Fíjense que los estilos yo puse ahí en negrita, al menos en los 3 izquierdos, como de unas áreas muy puntuales. Las APA inicialmente son para temas de psicología y pedagogía, pero han ido cogiendo mucha fuerza y de hecho están muy popularizadas y de hecho se utilizan muchísimo en torno al desarrollo de proyectos de investigación. Pero hay otras como las Chicago, por ejemplo, incluso son más antiguas, que se utilizan en temas de ciencias sociales, humanas, historias, artes, musicología y literatura. Fíjense que son como unas áreas muy específicas, un grupo de conocimiento muy específico. Existen las MLA, también para temas humanísticos, letras y lingüística. Existe la CISO como una norma internacional que intenta definir unas reglas generalizadas. Estas han ido cogiendo fuerza, sin embargo aún sigue siendo APA muy utilizada. Y hay una que se llama la IEEE, que esta es del Instituto de Ingeniería Electrónica y Eléctrica y son muy utilizadas en este sector. Puntualmente, en la ingeniería electrónica, yo soy ingeniero electrónico y durante toda mi formación, tanto de pregrado como de maestría y de especialización, que eran muy técnicas y muy en torno a la ingeniería electrónica, pues digamos eran las normas que solíamos utilizar. Entonces cuando hacíamos procesos de investigación o incluso cuando hacíamos procesos de desarrollo en laboratorio, los profes nos decían necesitamos un paper IEEE y es bastante difícil porque esta norma o este tipo de estilo suele tener paper de 4 hojas, que creo que en alguna clase les ponía el ejemplo. Imagínense ustedes en 4 hojas poner la información clave y relevante de un proceso de investigación. Es bastante complicadísimo y aparte en temas de ingeniería, sobre todo en ingeniería electrónica, que es mi área en específico, pues hay mucho tema, mucho cálculo, mucho proceso de desarrollo de ingeniería que implica mucha explicación y mucho despliegue y sobre todo para nosotros la cultura latina. Yo les voy a contar una anécdota que habla acerca de nosotros los latinos. Cuando yo hice mi maestría con la Universidad Politécnica de Madrid en España y tuve mi primer examen y me pasan un examen, nos dan 2 horas, era el examen,
de una de las materias, son súper exigentes. Y arranco yo a hacer mi examen. Cuando hágale, eran muchas preguntas. Cuando tiempo, y yo no había hecho sino, yo qué sé, una tercera parte del examen. Y yo, ¿cómo así? Me va a tirar esto, me va a tocar devolverme para Colombia, me va a tirar la universidad. Bueno, yo todo asustado. Entonces me fui a buscar al profesor, que de hecho sigue siendo un muy amigo, se llama Pedro, y le dije, profe, yo necesito que me dé una oportunidad, que me ponga un trabajo, que me ponga alguna cosa, porque a mí no me alcanzó el tiempo. Y él me decía, tranquilo, vamos a tener algunas formas de hacer la recuperación, y no se preocupe que esto es muy de los latinos. Y esto es un error típico de latinos. Acá a la universidad viene mucho latino y siempre en las primeras exámenes les suele pasar lo mismo. Y me pasó un examen de un español que lo había completado todo y me pasó mi examen. Y nosotros los latinos tenemos un tema y es muy a la forma. Entonces yo tenía título, así como utilizamos mucho en los apuntes, con color rojo, definiciones con color azul y el resto de información con color negro, el esfero. Yo copiaba la pregunta, respuesta, explicaba la respuesta, claro, se me iba mucho tiempo haciendo que mi examen fuera bonito. Cogí el del español y esos españoles básicamente decían, para la pregunta 1 hacían un 1, rasguñado súper rápido, no mostraban todo el proceso de los ejercicios porque eran cálculos, sino solo el resultado y lo resaltaban así grandísimo, como quien dice, ignore el resto de garrapiños y rasguños que tengo acá, sino fíjense en este final, y así lograr resolver todo el examen. Y el profe me decía, es que nosotros, nuestra cultura, lo que nos importa es el resultado. Me decía, ¿usted para qué me muestra toda esta información? A mí de qué me sirve todo el proceso. Yo no estoy evaluando el proceso de despeje, estoy evaluando es que me dé el resultado, me dio o no me dio. Entonces nosotros, cuando nos enfrentamos a normas como la IEEE, por ejemplo, donde queremos contar con detalle, queremos tener mucha información en torno a la forma, pues estamos descuidando el fondo, que son los resultados. Personalmente, para mí fue un choque cultural con este sistema educativo, y a partir de esa reflexión que me hizo el profe, pues ya en los siguientes exámenes aprendí. Lo mismo me pasaba en los desarrollos de laboratorio. O sea, al final, el informe de laboratorio en mi universidad me exigían un IEEE de 4 hojas, allá era un papel marcado arriba con el resultado resaltado en amarillo y ya, sale para pintura. Hasta aquí la clase de hoy. Este tema de normas APA lo vamos a seguir tomando ya con mayor profundidad en la próxima clase. Les voy a enseñar acerca de cuáles son esas reglas básicas, de cómo hacer esas citas, esa referenciación y de cómo utilizar algunas herramientas que nos facilitan y que no se nos vuelvan una tortura el uso de este tipo de normas. Como siempre, es un placer haberlos acompañado. Espero esta información sea valiosa para ustedes, no solo para la universidad, sino para sus vidas. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.